Con Herbert Marcuse nos encontramos ante la figura más célebre de la escuela de Frankfurt y, si conocen a algún viejo de izquierda, todavía verán cómo le brillan los ojos cuando se menciona su nombre. Además de contribuir a los desarrollos de Adorno y Horkheimer, será Marcuse quien planteará y en gran medida llevará a cabo el cambio de sujeto revolucionario. Antes de comenzar, quiero recordarles que se suscriban al canal y que compartan este contenido en sus redes sociales, así como en servicios de mensajería personal como Telegram o WhatsApp. También que dejen sus likes y sus comentarios y, si realmente quieren que este tipo de contenido siga existiendo, nos apoyen en Patreon, Flow o PayPal, para lo que encontrarán los links en la descripción. Sepan que, contrario a lo que dicen ciertos rumores embusteros, el único financiamiento con el que contamos es el que proviene de ustedes. La principal contribución de Marcuse al movimiento fue, como habíamos adelantado, el cambio de sujeto revolucionario. En El hombre unidimensional y Razón y Revolución, Marcuse distingue dos tipos de pensamiento, el unidimensional y el bidimensional. Es pensamiento unidimensional aquel que no exige cambio ni reconoce el grado en el que el individuo es víctima de las fuerzas de dominación en la sociedad, y el bidimensional el que ve las contradicciones por las que se construye la sociedad y es consciente de las fuerzas de dominación. La persona que piensa críticamente exige un cambio social. Como en toda la izquierda, la respuesta de Marcuse es siempre colectivista. Él entiende que la sociedad, de lo que estos pensadores han llamado capitalismo tardío, es opresiva precisamente porque ha permitido el acceso al bienestar de la clase trabajadora de la posguerra. Al tener este bienestar, han perdido, según él, la capacidad de pensar críticamente. Para entender esto, Marcuse recurre a Freud para explicar que, al disolver la figura de autoridad paternalista en una administración impersonal, el hombre integra su deber al superyo, con lo que se transforma en su propio explotador, idea que más tarde recogerá Byung-Chul Han en su Sociedad del Cansancio. Para el psicoanálisis, el superyo es el lugar de la mente en el que habitan los conceptos morales y del deber, y abarca parte de la conciencia y el inconsciente. Recordemos que esta escuela ha sumado conceptos de psicoanálisis a su estudio de la sociedad, incluso al psicoanalista Erich Fromm. Recordemos también que, según el filósofo de las ciencias Mario Bunge, el psicoanálisis es en realidad una pseudociencia, pero siendo justos, este concepto no existía aún en la época. Marcuse considera que la libertad del capitalismo tardío es falsa y escribe: en tanto que la libertad para trabajar o para morir de hambre significaba fatiga, inseguridad y temor para la gran mayoría de la población, si el individuo no estuviera aún obligado a probarse a sí mismo en el mercado como sujeto económico libre, la desaparición de esta clase de libertad sería uno de los mayores logros de la civilización. El proceso tecnológico de mecanización y normalización podría canalizar la energía individual hacia un reino virgen de libertad más allá de la necesidad. La misma estructura de la existencia humana se alteraría, el individuo se liberaría de las necesidades y posibilidades extrañas que le impone el mundo del trabajo. El individuo tendría libertad para ejercer la autonomía sobre una vida que sería la suya propia. Si el aparato productivo se pudiera organizar y dirigir hacia la satisfacción de las necesidades vitales, su control bien podría ser centralizado. Tal control no impediría la autonomía individual, sino que la haría posible. Aquí podemos ver que Marcuse no solo continúa en la utopía marxista clásica, sino que la ha perfeccionado. El hombre nuevo no es solo ya alguien que se ha liberado de las preocupaciones individuales. Además,
La automatización le permitirá en el futuro liberarse también del trabajo mismo, lo que es ir más lejos que el propio mar. Es pensamiento crítico válido aquel que comparte esta visión del mundo, no, por ejemplo, el pensamiento que critique esta visión del mundo. Cuando escribe que el proceso tecnológico de mecanización y normalización podría canalizar la estrategia individual hacia un reino virgen de libertad más allá de la necesidad, está usando un claro lenguaje utópico y suponiendo dos cosas. La primera es suponer que la automatización puede llegar a reemplazar todo el trabajo, lo que hoy en día solo es parcialmente posible. Y la segunda y más importante, que las necesidades son exclusivamente materiales y o bien que no existen, por ejemplo, las necesidades intelectuales, afectivas o espirituales, o peor aún, que tales necesidades pueden resolverse exclusivamente modificando nuestra forma de producción y de manera colectiva. El hombre que no puede entender, aceptar o compartir esta visión del mundo es un hombre unidimensional, ya que, para Marcuse, es incapaz de pensamiento crítico, dado que dicho pensamiento crítico debiera llevarle necesariamente a estas conclusiones. Cuando se habla de la condición humana, nos referimos precisamente a los límites que todo ser humano tiene en su vida. Estos límites son conocidos como necesidades y padecimientos. El Buda enseñaba que son sufrimientos inevitables el nacimiento, la enfermedad, la vejez, si se es afortunado, y la muerte. Aristóteles no basó su ética en los dioses porque los dioses no necesitan de la ética para ser felices, ya que son dioses. Para los griegos, cuando un hombre excedía las limitaciones de la condición humana, pecaba de hibris o soberbia y era castigado por Némesis, la diosa de la venganza. Estas necesidades no se limitan a los aspectos materiales, sino que son necesidades también aquellas afectivas, emocionales, intelectuales, espirituales. Otro aspecto muy importante es que, más allá de estas necesidades básicas, las necesidades de todos los seres humanos son diferentes según cada individuo. Hay quienes necesitan crear o contemplar obras de arte, otros que son felices en contacto con la tierra. Incluso las necesidades individuales, espirituales, son tan diversas que existen diversas religiones y distintas formas de practicarla. Pretender superar la condición humana meramente por la centralización del aparato productivo aparece como una forma de soberbia o hibris. En este sentido, yo opondría al hombre unidimensional al hombre multidimensional, es decir, uno que no se queda en la mera negación y que es capaz de trascender esta diferencia y que, además, sabe que la dimensión productiva es necesaria, pero no la única necesidad del hombre y la mujer, por si me acusan de machista. Claramente, la gran mayoría de los hombres son, y según Marcuse, somos unidimensionales. Mucho antes, el propio Lenin había observado este problema entre comillas, como explica el viejo Trotsky. Un colosal factor en la madurez del proletariado ruso en febrero o marzo de 1917 fue Lenin. No cayó de los cielos. Al comenzar la revolución, solo Lenin mantenía una concepción revolucionaria clara y profunda. Los cuadros rusos del partido estaban dispersos y con un considerable grado de confusión, pero el partido gozaba de autoridad entre los obreros de vanguardia. Lenin gozaba de gran autoridad entre los cuadros del partido. Marcuse irá más allá, ya que la clase obrera de los tiempos de Marx y Lenin ha desaparecido y que el proyecto revolucionario enfrenta nuevas condiciones. Resumiendo Marcuse, la dominación ya no requiere fuerza o la presencia de una figura de autoridad. La función del pensamiento unidimensional es producir una sociedad unidimensional, reduciendo la conciencia crítica y bidimensional. Esto se logra de varias maneras que simplemente se enumerarán acá. 1. El sistema debe hacer que los ciudadanos piensen que son más libres de lo que realmente son. 2. El sistema
Debe proporcionar a los ciudadanos suficientes bienes para mantenerlos pacificados. 3. Los ciudadanos tienden a identificarse con sus opresores. 4. El discurso político debe ser eliminado. Se demostró anteriormente que el propósito del pensamiento dialéctico o negativo era revelar las contradicciones sociales y exigir la superación de estas contradicciones a través del cambio social. El pensamiento unidimensional suaviza estas contradicciones y las hace invisibles. Se pone en marcha una forma de ideología donde el oprimido se identifica con el opresor. Las personas sienten un sentido de unidad simplemente porque ven los mismos programas de televisión o apoyan a los mismos equipos deportivos. El punto número 2 es especialmente revelador. Los ciudadanos tienen bienes suficientes y más que suficientes. Y en el punto 3, aunque esta es una cita contemporánea, establece que toda jerarquía es opresiva, es decir, una contradicción que para este autor es lógica, ya que piensa desde el modelo dialéctico y desde la lógica de opresores y oprimidos, que más tarde penetrará toda la nueva izquierda en reemplazo de la lucha de clases. En el punto 1, Marcuse demuestra otra vez la actitud totalitaria de la nueva izquierda al decirle a una persona que se siente libre que en realidad no lo es. En el punto 4 debemos entender el discurso político como discurso revolucionario. Cuando habla de apoyar a los mismos equipos deportivos, nos estamos adentrando en la industria cultural como creadora de ideología, pero de este particular hablaremos en el próximo capítulo, cuando volvamos a Adorno y Horkheimer para hablar de la industria cultural. Sin ahondar en el punto, Marcuse hace críticas similares a la Unión Soviética, con lo que se desmarca del comunismo tradicional y sobrevive a la época del macartismo, que fue el periodo en el que el senador Joseph McCarthy persiguió a comunistas tanto reales como imaginarios desde el Congreso de los Estados Unidos. Marcuse no era ya un comunista, sino que era un representante de una nueva izquierda que no fue vista como tan peligrosa al desmascarse de su relación con la Unión Soviética. Pero no se trata más que de una diferencia de método. En estas condiciones no habrá ninguna vanguardia iluminada que sea capaz de sacar a una satisfecha clase trabajadora de su, entre comillas, letargo unidimensional. Es por eso por lo que se cambiará el sujeto revolucionario de la clase obrera a los intelectuales, ya que solo ellos podrán desarrollar el pensamiento crítico bidimensional requerido. Los intelectuales de la época, sin embargo, salvo por algunos artistas y bohemios, no van a alinearse en demasía con este proyecto. Por tanto, si se quiere intelectuales que sean sujetos revolucionarios, habrá que formarlos, y es por ello que la Escuela de Frankfurt se toma las universidades y por lo que esta estrategia continúa siendo utilizada por sus sucesores neo o post-marxistas. Marcuse se transforma entonces en el gurú de los muchachos rebeldes y de lejos en el más popular de los intelectuales de la Escuela de Frankfurt. Los líderes de estos movimientos comienzan a usar su lenguaje. Se comienza a hablar, por ejemplo, de nuevas subjetividades, es decir, de nuevos sujetos revolucionarios. Cuando escuchemos a la izquierda hablar de nuevas subjetividades, debemos entender que hablamos de nuevas formas de pensar críticas, es decir, de nuevos sujetos revolucionarios. Marcuse, sin embargo, rechazó el título de gurú porque afirmó que estaba aprendiendo estos movimientos. La esperanza de la revolución estaba dentro de los individuos que, en su propio ser, se han cansado de su propia represión. Los movimientos estudiantiles de los años 60 no se basaron en la lucha de clases, sino más bien en el rechazo de su propia represión, así como en una creciente falta de tolerancia a la guerra y el despilfarro. En el prefacio a un ensayo sobre la liberación, mientras reflexiona sobre la revuelta estudiantil del 1968, Marcuse dice: al proclamar el desafío permanente, la educación permanente, el gran rechazo, reconocieron la marca de la represión social, incluso en las manifestaciones más sublimes de la cultura tradicional. Incluso
en las manifestaciones más espectaculares del proceso técnico. Han vuelto a plantear un espectro, y esta vez un espectro que persigue no solo a la burguesía, sino a todas las burocracias explotadoras. El espectro de una revolución que subordina el desarrollo de las fuerzas productivas y los niveles de vida más altos a las exigencias de crear solidaridad para la especie humana, para abolir la pobreza y la miseria más allá de todas las fronteras nacionales y esferas de interés, para el logro de la paz. Es casi como escuchar la canción de John Lennon, Imagine, solo que aquí está hablando un intelectual de la escuela de Frankfurt. Marcuse es quien está detrás de los movimientos por la paz en Estados Unidos y mayo del 68. Dice estar aprendiendo y efectivamente lo hace, pero como quien aprende de su propio experimento. Otro movimiento que llamó la atención de Marcuse fue el movimiento feminista, al que inmediatamente intentó unir a su causa revolucionaria, lo que fue logrado por el feminismo radical de su época y el contemporáneo. El 7 de marzo de 1974, Marcuse dio una conferencia en la Universidad de Stanford titulada Marxismo y Feminismo. En ella afirmaba: creo que el movimiento de liberación de las mujeres de hoy es, quizá, el movimiento político más importante y potencialmente el más radical que tenemos. Para Marcuse, el movimiento de liberación de las mujeres era importante no solo para la liberación de las mujeres, sino también para la liberación de todas las personas oprimidas en nuestra sociedad. Su esperanza era que la lucha por la liberación de la mujer creara un nuevo tipo de principio de desempeño y ayudar en el cultivo de una nueva sensibilidad. En resumen, ciertas cualidades femeninas reemplazarían a las cualidades brutales, violentas y masculinas. Marcuse, en realidad, abogó por una forma de androginia. El origen de Les Compañeres está aquí. La estrategia de buscar nuevos sujetos revolucionarios ha sido clave en toda la nueva izquierda. Félix Guattari, en su Revolución Molecular, considera distintos colectivos o moléculas como sujetos revolucionarios que tienen como objetivo la desestabilización de nuestro, entre comillas, horroroso modelo burgués. Por supuesto que otros movimientos de izquierda han criticado a Marcuse por este cambio de sujeto y lo han acusado de pesimismo. Sin embargo, para nosotros, las críticas que vengan de la propia izquierda no son importantes, ya que éstas se ordenan también para lograr la utopía comunista y el célebre hombre nuevo del que hablamos en el video anterior. En el próximo video expondremos la posición de nuevo de Adorno y Horkheimer, pero esta vez sobre la industria cultural, a la que acusan de ser el vehículo de aquella unidimensionalidad de la que hablaba Marcuse, evitando el pensamiento crítico, que es válido solo en la medida que llega a las mismas conclusiones de su propia teoría crítica. Veremos cómo, para ellos, los medios eran un vehículo para la ideología conservadora, y veremos cómo es que se los han apropiado. Bueno, en la escuela de Frankfurt tenemos primero que nada la dialéctica y la ilustración, de la que hablamos en el primer video, que nos da de alguna manera la idea que ellos tienen de llegar a una sociedad superior. Los posmodernos no comparten el cariño, por así decirlo, que tiene la escuela de Frankfurt con la ilustración. Sin embargo, sí van a tomar estrategias como las que hemos visto de Herbert Marcuse para ellos mismos poder, desestabilizar y seguir molestando y hacer lo que ellos quieren hacer. La revolución molecular, que está tan de moda que hablar ahora de eso, es simplemente no solo el cambio de sujetos revolucionarios, sino la creación de distintos sujetos revolucionarios. Las feministas, los gays, los veganos, los ciclistas, todos contra el sistema normativo heteropatriarcal, que vemos también que parte ya esta idea de crítica de ideas opresores oprimidos, ya en Marcuse, quien ha reemplazado
la lucha de clases del burgués proletario por opresores oprimidos de manera más indeterminada que como lo hace el marxismo tradicional. Sin embargo, en términos de estrategia, las nuevas izquierdas han tomado las estrategias propias de Marcuse. Marcuse fue el estratega de la escuela de Frankfurt, fue el más popular, era el profesor choro, el tipo buena onda, ese era Herbert Marcuse, para que ustedes lo sepan. Por eso les decía al principio, algún viejito de la izquierda tradicional va a lloriquear si ustedes le hablan de Herbert Marcuse, o sea, perdón, de la nueva izquierda de esa época, que ha ido a la universidad. La generación, los jóvenes a los que él le habló es lo que hoy día llamamos los boomers, los baby boomers. Se llamaban baby boomers porque la generación anterior, que son la generación de mis abuelos, cuando llegan de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, llegan con muchas ganas de tener familia, digamos. Entonces se ponen a tener hijos como locos, entonces aumenta la población drásticamente y a eso se le llamó el baby boom. Esos boomers, que son los hijos de esa generación, fueron los estudiantes que fueron reclutados por Marcuse y otros y sus cómplices, digamos, de la escuela de Frankfurt, y ellos fueron los que de alguna manera se transformaron en estos intelectuales, pero esto no duró mucho tiempo. Esos jóvenes, una vez enfrentados al mundo laboral, al mundo común y corriente, una vez que salieron de la universidad, se dieron cuenta que estaban bastante mejor de lo que pensaban y todo eso, y tuvieron hijos. Esos hijos fuimos la generación X, que es mi generación. La generación X se caracterizó por ser un poco la generación que no está ni ahí, es un poco más joven que yo, pero es la idea del no estoy ni ahí del Chino Ríos, pero no estoy ni ahí con los problemas sociales, no estoy ni ahí con la política, lo que yo quiero es prosperar yo, ser el mejor. En el caso del Chino Ríos, por ejemplo, quiero ser el mejor tenista del mundo, quiero tener la gran empresa, quiero ser Bill Gates, quiero ser el dueño de Amazon, etcétera. Esa es la generación X, una generación que buscaba su propio progreso, una generación individualista tanto en el buen sentido como en el mal sentido, una generación individualista en todo sentido. Y de alguna manera lo que está sucediendo ahora es en gran parte culpa de nuestra generación X, que no fue capaz de ver u oponerse al proyecto político de la izquierda. En mi caso personal, cuando yo vi las nuevas subjetividades de las que me hablaban las chicas del programa de estudios de género de la Universidad de Chile, debo decir que yo me morí de la risa y no pude creer que me estuvieran hablando en serio. Ahora tenemos no solo la oportunidad, sino el deber de recuperar nuestra libertad. Recordemos que la libertad y la felicidad de la que hablan los pensadores de la escuela de Frankfurt y todos sus sucesores en la izquierda contemporánea es una libertad siempre y cuando hagamos lo que ellos digan, es una felicidad siempre y cuando seamos felices a su manera. Cuando hablan del individuo, el individuo solo es feliz cuando se somete a la voluntad del colectivo, no hay otra manera de hacerlo. Ernesto Laclau va a ser otro más de los que va a tomar el pensamiento de Marcuse y va a seguir con esta cuestión de las nuevas, las nuevas subjetividades, los nuevos sujetos revolucionarios. Esto va a ser el lema de la izquierda, encontrar nuevos sujetos revolucionarios. En Latinoamérica, las izquierdas veían en aquella época, en la época de Marcuse, que es 60, principios de los 70, este caballero muere en 1979, en esa época veían en Latinoamérica que las fuerzas revolucionarias estaban todavía en el pueblo, porque aquí todavía no se llegaba a los niveles del primer mundo. Una vez que Chile y otros países se empezaron a acercar a ese ideal, la idea fue, entonces hay que cambiar el sujeto revolucionario. Vamos un poquito más atrás en ese sentido, que es lo que va al primer mundo, pero el primer mundo a su vez siguen intentando con esta misma estrategia, cambiando matices de, ya no van a ser los intelectuales, van a ser las mujeres, van a ser los gays, van a ser todos los grupos marginados. Eso también es un cambio de sujeto revolucionario, y todos los oprimidos. Y si tú no te sientes oprimido, entonces tienes un pensamiento unidimensional. No tienes un verdadero pensamiento crítico. Eso es lo que ellos te dicen. Y eso es lo que estamos observando acá. Así que bueno, como dije, la próxima semana terminamos con el ciclo de la Escuela de Frankfurt, hablando de la industria cultural, que es muy divertido, se van a reír mucho porque lo que ellos critican es lo que después ellos van a hacer.
ellos perciben, esto es un adelanto, ellos perciben la industria cultural como un instrumento de dominación capitalista, siendo que no es así. Ellos realmente tienen una verdadera teoría de la conspiración. Sin embargo, cuando ellos logran tomar control de la industria cultural, sí empiezan a actuar de esa manera, pero en sentido revolucionario. Ahí vamos a ver lo que estamos viendo en Netflix, lo que estamos viendo en el cine, por qué las películas son tan malas, y todo eso lo vamos a ver en el próximo video. Va a ser una cosa mucho más espantosa, debo anunciar, hacer un pequeño spoiler, que es lo que nosotros pensamos. Los progres están metidos en todo y esto no es tan bien. Y con eso vamos a terminar el ciclo nosotros de la Escuela de Frankfurt. Pero recuerden que la Escuela de Frankfurt estuvo metida también en el psicoanálisis. Los que le hicieron leer El arte de amar de Erich Fromm en el colegio, recuerden que Erich Fromm también es un pensador de la Escuela de Frankfurt. Y recuerden esta idea de libertad, esta idea de felicidad, que es la felicidad según ellos y la libertad según ellos, no según nosotros. Es una libertad bien loca que no tiene en cuenta la autonomía del sujeto, que supuestamente es libre, el individuo. Esto es colectivista. Cuando ellos hablan de individuo es para la promesa, claro, tú vas a ser feliz en la medida que todo el mundo tenga una igualdad de resultados, en la medida que no tengas que trabajar. Si ustedes se dan cuenta, el trabajo, el mercado es una forma de esclavitud, una cosa extremadamente terrible. Bueno, seguimos a la próxima. Quiero agradecer antes de irme a toda la gente que me apoya en Patreon. Volver a decir que lo que dicen ciertas personas, a nosotros no nos está financiando ninguna familia, excepto las familias que me donan en Patreon, que son muy buenas personas. Algunos me donan hasta $10, se agradece y es necesario para que este contenido siga existiendo. Cuando los videos finalmente se monetizan, recibo una pequeña cantidad, que es muy pequeña, de YouTube, pero la monetización de los videos, más que darme dinero, lo que me da es más exposición. La gente puede llegar, y aún así es difícil. Así que les vuelvo a pedir que compartan este video, no solo en sus redes sociales, sino además boca en boca. Métanlo en el Telegram, métanlo en el WhatsApp, métanlo como correo electrónico, allí donde la gente lo pueda ver. En este momento se ha liberado la transcripción del video para los que lo están viendo en YouTube, porque este video sale primero en Patreon los días viernes, alrededor de las 4 o las 6. Después de eso queda como estreno para salir el sábado. Si ustedes están viendo este video el sábado, quiere decir que no son mis Patreons y van a poder llegar a la transcripción del video que está ahí. Ahí está toda la bibliografía, y la bibliografía está en forma de hipervínculos a los libros completos, excepto por la Enciclopedia Filosófica de Stanford, que no es un libro sino una página web en la que hay resúmenes de las filosofías de estos personajes y de otros más. A los que sepan inglés se las recomiendo, es lo que yo cito acá. Sin embargo, yo la tengo que traducir, porque si la cito en inglés no sería muy divertido. Así que a todos los que sepan inglés se las recomiendo encarecidamente. Vayan a ver esa Enciclopedia Filosófica de Stanford. Normalmente, eso sí, los artículos están escritos por personas que están de acuerdo con aquella persona de la que comentan. Por tanto, el artículo sobre la Escuela de Frankfurt, el artículo sobre Marcuse y el artículo sobre Adorno y Horkheimer están escritos por personas que son partidarias de esta filosofía. Así que por favor lean con verdadero pensamiento crítico. No es también están los libros de Marcuse, los puse, están ahí, los pueden bajar completos en PDF. Léanlos. Una de las grandes problemas que tenemos en este sector es que nadie lee, nadie estudia. La mejor forma de esconderle 10.000 pesos a alguien de derecha es metiéndolo adentro de un libro, porque ahí no los va a encontrar jamás. Bueno, una vez más agradezco a mis Patreon, les pido a los que puedan que se sumen y nos estamos viendo a la próxima. Chao.